Bien, vamos a empezar la primera sesión de hoy. Si alguna persona tiene alguna dificultad de conexión, no se preocupe. Quiero comentarles que por el tema de que es online, esta sesión va a ser grabada y esta grabación se va a subir después al aula virtual. Así que un poco como para también darle seguimiento para las personas que tuvieron posiblemente alguna dificultad, pero lo ideal es que todas y todos estemos en las sesiones los días que nos corresponden, ¿ok? Bien, pues me presento, no sé si todas y todos me escuchan. Sí, profe, sí, sí se le escucha. Ya, genial. Bueno, mi nombre es Armando Arjona, yo soy sociólogo de profesión, soy de México, radico en Chile desde hace 5 años y yo voy a ser quien les va a estar facilitando esta asignatura que es Metodologías de la Investigación 1 y es importante que sepan también que yo voy a estar como bien disponible tanto en los foros del aula virtual como también en estos espacios de online de la plataforma Teams para cualquier consulta que se les pueda surgir o alguna duda o si leen algún texto y tienen alguna duda me la pueden escribir a cualquiera de las dos plataformas y vamos a estar como súper conectados. Así que no se preocupen tanto por eso y vamos a empezar a presentar la sesión. Ay, ahí está. Bien. Bien, primero quiero darles esta bienvenida a la modalidad online, ¿no? Realmente yo espero que ustedes y sus familias estén lo mejor posible y que se mantengan así, considerando el contexto en el cual estamos ahora desarrollando la actividad. Hay algunas normas que hay que cumplir en esta convivencia online que me parece importante esclarecerlas. La primera es que podrán hacer todas las intervenciones que consideren necesarias durante el transcurso de toda la clase, solicitando la palabra. En un primer momento estaba la chat online, pero dado que no todas las personas pueden ver el chat online, pueden decir, profe, deténgase un momento, tengo una duda, o podemos hacer una pausa, etcétera. La oralidad va a ser en este momento el mecanismo que vamos a usar. La puntualidad se solicita respetar los horarios establecidos por cada clase también, tanto de esta parte como de la mía, ya que hay varias clases a las que ustedes tienen que asistir y nosotros también tenemos que desarrollar, y es muy importante por ello la puntualidad. La capacidad de escucha, colocar en silencio cuando el docente lo indique, etcétera, ¿no? Para poder compartirles información y respetar todo lo que suceda durante la clase. Algo muy importante que se debe considerar es de que este es un espacio no solamente educativo, sino que también es un espacio de colaboración, va a ser un espacio de una nueva forma de comunidad. Vamos a hacer una comunidad virtual en estos primeros momentos. Y por tanto, para ser un espacio de comunidad tiene que haber respeto. Es muy importante que todas y todos nos respetemos, no solamente en nuestros comentarios, sino también en las cosas que no sabemos. No estamos obligadas ni obligados a saber todo, así que pregunten cuando tengan una duda, por muy básica que ustedes consideren que sea, y no va a haber ningún problema. Vamos a generar esta comunidad para que nadie se sienta menos, para que nadie se sienta ofendida, etcétera. Entonces, es muy importante tener estos resguardos para sentirnos en confianza, pero sobre todo para poder preguntar lo que tenga que ver con la materia y sin ningún pudor. Vamos, que este es un espacio para aprender y eso es lo que queremos ir mostrando.
Somos 3 docentes quienes estamos dando esta asignatura, que es Carolina Muñoz, quien es la coordinadora, Ismael Muñoz, que es otro profesor, y yo, que soy Armando Arjona, ¿no? Por cierto, si de repente se preguntan así de, ya se apellida Arjona, a lo mejor tiene relación con el Ricardo Arjona, sí, ¿no? Nada. Es la ¿Verdad, respuesta. profe? Dígame. ¿Verdad que sí? Sí. Oh. No me gusta ni cómo canta ni cómo escribe, pero bueno, esas cosas pasan, no puedo decidir esas cosas. Muy lejano, eso sí, muy lejano. No se crean que lo veo cada domingo a tomar el té. Muy lejano. Pero igual. Igual. Bien. Este tipo de asignatura, como es metodología de investigación, es teórico-práctica en dos sentidos. Bueno, teoría, porque es importante conocer cuál va a ser la plataforma de conocimiento a partir de la cual nosotros vamos a mirar ciertas realidades, pero también es necesaria llevar a la práctica, ¿no? Llevar a la práctica es ir ejercitando estas informaciones que vamos a ir construyendo en nuestras casas, pero también vamos a formar equipos online, ¿ok? Vamos a trabajar en equipo, ya que no vamos a estar de manera presencial, no nos vamos a conocer y no nos vamos a poder tocar, dadas las circunstancias, pero sí que podemos trabajar por equipos para generar redes, ¿no? Esto de las redes en las circunstancias actuales es súper importante, algunas personas a lo mejor ya lo valoran y los que no lo van a ir valorando con el tiempo, ¿no? Es muy importante conocer aspectos conceptuales que le permitan comprender la lógica de un proceso de investigación y aplicar estos conocimientos en el campo de la enfermería, ¿no? Permitiendo en ellos desarrollar una actitud científica con rigor ético y práctica creativa e innovativa. La práctica creativa y de innovación, ¿no? Es fundamental. Ustedes que están iniciando esta carrera de enfermería y en el contexto actual, se van a dar cuenta lo importante y lo fundamental que son las personas estudiosas de las ciencias de la salud, ¿no? Más ahora lo vemos, ¿ok? Vemos lo importante que son las enfermeras, los enfermeros, todas las personas que se forman científicamente en el campo de la salud y se requiere sobre todo esta innovación para poder atender circunstancias tensas y conflictivas como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, esto es un poco la presentación de la materia, de cómo se va a ir evaluando. Hay algunas parametrizaciones, ¿no? Que son los puntajes básicamente. Tenemos 3 evaluaciones. La primera vale un 20%, que es un informe escrito, que lo vamos a ir dando instrucciones con el paso del tiempo. La evaluación 2, que vale un 30%, y es un informe que es una presentación audiovisual, ¿no? No nos vamos a basar únicamente en hacer un documento, un paper, sino que también vamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance, y si alguien tiene algunas dificultades en usar herramientas tecnológicas, se puede acercar a mí y vemos qué aplicación es la mejor. De hecho, el semestre pasado yo usé Instagram, por ejemplo, para poder hacer presentaciones en video, ¿no? Y muchos chicos y chicas les vino bastante bien. La evaluación 3 es el 20% y es un informe escrito de proyectos, ¿no? Que les vamos a ir dando las rúbricas de a poco y que tiene que ver con plantear un problema, un marco teórico, una hipótesis, un diseño metodológico, etcétera. Y al final del semestre va a haber una actividad integradora. Esto quiere decir que vamos a tomar aspectos de las 3 evaluaciones anteriores y lo vamos a unificar en un informe, en un tercer informe, ¿ok? Que ese vale 30%. Como pueden ver, forma el 100% y hay una nota de presentación de examen con un 70%. De todo este porcentaje anterior, el mínimo es el 70%. E igual se puede eximir el examen, ¿no? Con otro tipo de porcentaje. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, profe, ninguna. Yo no. Dígame. No, profe, yo no tengo dudas. Ok. De cualquier manera, esta información está en su aula virtual, en el sílabus. En la primera clase se subió el sílabus
Y ahí pueden checarlo, pueden leerlo con calma, no hay absolutamente ningún problema. No tiene que quedar claro a la primera, pueden incluso repasarlo y ver qué sucede. ¿Ok? Bien. Metodología de la investigación 1. A mí me gusta mucho este ramo porque nos da muchas ideas de qué es lo que, cómo podemos ver el mundo y cómo podemos atrapar algunas claves, ¿sí? O pistas que nos da este mundo para poder entenderlo. Y eso es súper interesante, por lo menos para mí, porque te da como otros lentes, ¿no? Como si pusieras unos lentes de investigador o de investigadora, y te va a permitir leer muchas cosas alrededor de donde estás parado, ¿no? Entonces, vamos a partir con un tema en particular que es básicamente describir lo que son los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Todas las ciencias, absolutamente todas las ciencias, hacen investigación, todas, ¿no? Así que hay ciertos pasos que hay que seguir en los procesos de investigación para poder conocer la realidad. Y estos pasos se van a determinar dependiendo de si haces una investigación cualitativa, que vamos a ver en qué consiste, en una investigación cuantitativa o una mixta, ¿no? Que hace una mixtura de ambas, ¿no? Y esta mixtura o no, ya sean separadas, quali, quanti o mix, ¿no? O sí, mixta, yo digo mix, pero en realidad es mixta, ¿no? Mixta es la que nos va a dar algunas señales, ¿no? De lo que estamos viendo. Así que vamos a ir empezando. ¿Cómo se define una investigación? Eso es primordial saberlo. Y es importante saber que la investigación es un conjunto de procesos, ¿no? Sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o proceso o problema. Esta definición de investigación la llevamos a la vida diaria constantemente, es decir, para poder aprender a andar en bicicleta, no sé si todas y todos saben andar en bicicleta, pero los que saben se acordarán que para aprender, primero un adulto o una adulta nos tuvo que explicar como de manera oral de cómo íbamos a subir a una bicicleta. Decían, bueno, te vas a subir, vas a sentir un poco de desequilibrio, vamos a intentar pedalear con las ruedas traseras, que son dos cuando uno inicia, etcétera, ¿no? Y uno poco a poco va aplicando un proceso de aprendizaje para saber cómo manejar esta bicicleta. Pero no solamente eso, sino que también nos ayuda este proceso a identificar ciertos tipos de terreno, ¿no? Si poner frenos cuando hay una empinada, si acelerar un poco más, si meter cambios, etcétera, ¿no? Este proceso sistemático es el que nos ayuda, este proceso investigativo en nuestras propias vidas, es lo que nos ayuda a conocer el funcionamiento de la bicicleta y los diferentes terrenos en los cuales nosotros y nosotras podemos conducir en bicicleta. Básicamente, eso puede ser la investigación que la llevamos constantemente en nuestras vidas y que también se lleva a la ciencia. Es decir, hay un proceso, varias etapas que hay que cubrir para poder desarrollar un proceso de investigación, ya sea es cuantitativo o cualitativo o incluso mixto. Bien, y que tiene que ver, eso es muy importante para que quiero compartirles a ustedes, el proceso crítico. Nada está dado porque sí, las cosas cambian, nada es estático, todo cambia y me parece que podríamos observar la realidad desde manera crítica. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué necesariamente son así? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? Etcétera, ¿no? Es muy importante que ustedes vean con ojos críticos todo lo que puedan ver alrededor, incluso lo que les digo yo, ¿eh? O sea, pueden poner bajo cuestionamiento lo que yo les estoy compartiendo para que de esa manera podamos formar nuevo conocimiento. Existe la forma.
Y empírico, porque por supuesto todos los procesos de investigación tienen que ver con nuestra experiencia de vida. ¿Ok? Los enfoques tanto cuantitativo, cualitativo y mixtos contribuyen a posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora, hasta lo que conocemos, ¿no? Las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Es muy importante que consideremos estas tres formas de hacer investigación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones caemos en la tentación de que nos seduce el número. Esta seducción por el número, es decir, está hablando, no sé, el ministro de Salud, y queremos saber cómo va Chile en términos de la epidemia del coronavirus. Y lo primero que nos interesa es el número. Y nos quedamos con ese número, ¿no? Con ese puro número. Sin embargo, ¿qué hay detrás de ese número? Es lo importante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dicen, ya, a ver, vamos a hacer una investigación de cuántas mujeres y cuántos hombres están confirmados con diagnóstico de COVID-19, por ejemplo. Y encontramos que 50% es hombre y 50% es mujer. Bien, está bien, pero eso no nos dice mucho. El solo número es importante, pero ¿qué hay detrás de ese número? ¿No? ¿Qué es lo que oculta y qué es lo que muestra ese número? Y bueno, aquí es donde uno empieza a hacer un análisis mucho más cualitativo. ¿A qué me refiero? A que decimos, bueno, ya, estamos en una pandemia, ¿no? Sanitaria, súper heavy, ¿no? Que nadie imaginó vivir. Y si el 50% de las mujeres son las que están confirmadas con virus COVID-19 y sabiendo que las mujeres son las que se encargan del cuidado no remunerado en las casas, eso hace que las mujeres sean las que se expongan más a este tipo de contagio, dado las vulnerabilidades que existen en el cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos podemos ir con un análisis mucho más profundo y eso nos da la investigación cualitativa. Es decir, ambos son importantes. Conocer el número, ¿no? De cómo estamos, pero también conocer cuál es la carne de ese número, ¿no? ¿Qué hay detrás, dentro y alrededor de ese número? Y eso nos ofrece la investigación cualitativa. Y esto que hicimos de el número y saber qué hay detrás del número es un proceso de investigación mixto. ¿Ok? ¿Queda claro estas diferencias y relaciones? Sí, profe. Sí. Cualquier cosa, gritan. Bien, entonces tenemos tres tipos de enfoques. Ay, no salió esto. Bueno, la metodología cualitativa, la cuantitativa y la mixta, y las tres son investigaciones. Ninguna es más importante que otra, sino que las tres son investigaciones y es importante conocerlas y abordarlas. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Bien, las características son las siguientes. Tiene planteamientos acotados. ¿A qué se refiere con esto? El planteamiento acotado consiste en que de toda la realidad que vemos, de toda la realidad de la cual podemos hablar, vamos a elegir una pequeña muestra para poder desarrollarlo. ¿Ok? Por ejemplo, voy a intentar ser lo más interactivo posible, pero tenemos una planta. ¿Ok? Si queremos saber cuál es el estado de salud de la planta, no vamos a hacer un análisis por cada una de estas hojas, porque son demasiadas. Lo que hacemos regularmente en investigaciones cuantitativas es que tomamos una muestra. ¿A qué me refiero con muestra? Me refiero a que vamos a tomar uno de estos pétalos o varios de estos, 5, 6, etcétera,
para determinar cuál es el estado de salud de toda esta planta. Es decir, esta planta es nuestro universo que queremos conocer y esto es una muestra, ¿no? Y a partir de esta muestra es que nosotras y nosotros en una investigación cuantitativa podremos determinar cuál es la situación que guarda toda esta planta. ¿Ok? Por eso hace planteamientos acotados. Mide fenómenos también porque las metodologías cuantitativas se apoyan mucho en la estadística o en procesos matemáticos, que no le huyan a la estadística, de verdad que es súper bonita, es muy, muy, muy bonita. Lo que pasa es de que a veces nos espantan, pero en realidad no es así, es súper impresionante eso. Y juega con hipótesis y teoría. Y aquí me quiero detener un poco porque hay algunas confusiones regularmente con respecto a la hipótesis y la teoría, y aquí me gustaría que pongamos un poco de atención. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis básicamente es una proposición general enunciada para responder tentativamente a un problema. Una hipótesis es una conjetura de la relación de dos o más variables que responden de modo como provisional o como general a un problema o a un tema planteado para su respectiva comprobación. Es decir, una hipótesis básicamente son estas ideas que nosotros tenemos que ir reconstruyendo a partir del análisis de datos. ¿Ok? Y una teoría es algo que ya fue comprobado. En muchas ocasiones, en nuestra vida cotidiana, hacemos esta confusión entre teoría e hipótesis. Por ejemplo, cuando decimos, oye, ¿tú crees que Juan va a limpiar su habitación esta tarde? Y a veces nosotros respondemos, en teoría debería de limpiarla, o en teoría sí va a limpiarla. Y ahí hay una confusión, porque no es en teoría, lo teórico es algo que ya está comprobado con datos. Sería más bien una hipótesis, es decir, yo creo que sí la va a limpiar, pero necesitamos ver si realmente la limpia, ¿ok? Esto es muy importante, porque cuando hagamos investigación, en muchas ocasiones vamos a generar hipótesis y nos vamos a basar en teorías para poder comprobar esta hipótesis a través de datos cuantitativos. ¿Ok? Es muy importante esto, ¿no? En cuanto a característica. Ahora, en cuanto a proceso, bien, existen varios tipos de procesos, ¿no? Uno es el deductivo, ¿no? ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes me quiere dar como alguna idea de qué es un proceso deductivo? Por ejemplo, no sé, Estefanía, ¿me escuchas, Estefanía Vargas? Estoy haciendo una prueba. ¿O no? Parece que no. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Profe. Bien, entonces tenemos que el proceso deductivo, su nombre un poco lo dice, se tiene un poco que deducir, que va de dónde deduces, de lo general a lo particular. Eso es un proceso deductivo, es decir, tomas ideas generales para poder aplicarlo en una particularidad. ¿Cómo es esto? Pensemos, ¿no? Volvamos al tema del COVID-19, va a ser el tema del año, ¿no? Pensemos en el tema del COVID-19 y nos dicen, a ver, ¿qué acciones podemos plantear en nuestra comunidad, que es el tema particular, ante la epidemia? Bien, lo que vamos a hacer entonces es tomar la generalidad de lo que está pasando en el mundo
¿no? Tomar todos los aspectos posibles en términos amplios de lo que está pasando en el mundo y vamos a ir de a poco analizando toda esta información hasta intentarla plantear a nuestra localidad. Esto es lo deductivo, partir de lo general a lo particular, ¿ok? Otro tipo de proceso es que de las investigaciones cuantitativas es que es secuencial, lleva una serie de pasos. Es probatorio, ya que tenemos una idea que es la hipótesis, ¿no? Que queremos probar a través de teorías y de procesos estadísticos y que queremos verificar si esa hipótesis puede ser probada o no. Y por supuesto hace un análisis de la realidad objetiva. Tiene grandes bondades la investigación cuantitativa, que es, por supuesto, la generación de resultados, que esto nos sirve para nuestra vida cotidiana, un control de fenómenos, ya que con algunos datos podemos saber cómo interferir o intervenir en un proceso social. Son precisos, dado los números, se pueden hacer réplicas porque se generan modelos estadísticos con estas investigaciones cuantitativas, y se pueden hacer algún tipo de predicciones, ¿no? De qué va a suceder en el futuro. Hay varias fases que hay que ir siguiendo. Esto es de manera general, ¿no? Yo lo puse así para que lo puedan ir un poco viendo como el sentido lógico que tiene esto, que tiene un sentido lógico, que lo vamos a ir abordando de a poco. Esto es como de manera solamente de presentación, y que cada uno de estos pasos los vamos a ir abordando en el transcurso del tiempo, así que no se estresen ni se preocupen demasiado. Tenemos una primera fase en esta metodología cuantitativa, que es la idea. De repente estamos caminando en la calle y se nos ocurrió que sería bueno investigar algún tema en particular, ¿no? Se plantea el problema, que hay un proceso, hay un método para poder plantear un problema, ¿no? Que tiene que ver con la descripción del foco, lo que es alrededor, etcétera, que también lo vamos a ir abordando más adelante. Una revisión de la literatura que se ha hecho antes y que se ha escrito, así como un marco teórico, una visualización del alcance, la elaboración de la hipótesis, el desarrollo del diseño, la selección de la muestra, que era lo que yo les comentaba, que no se estudia todo el universo, sino que se hacen muestras de todo este universo, se elige una muestra con ciertas características. Se hace la recolección de datos, que esta recolección de datos puede ser a través de encuestas, puede ser a través de análisis de números, puede ser a través de bases de datos, puede ser a través de información que está, información network o Big Data también. Con esta, ustedes recuerdan el famoso Big Data de la movilización del 18 de octubre que presentó el Blumen, ¿no? Bueno, con ese tipo de instrumentos también se pueden hacer. Se hacen los análisis de datos y la elaboración de un reporte de resultados. Esto va con respecto a la investigación cuantitativa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Estoy hablando muy rápido o cómo van? Bien, profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué no se podría aplicar el proceso inductivo al, ¿cómo se llama? Al método cuantitativo? ¿Por qué solo se puede aplicar el deductivo? Bien, y esa es una pregunta súper interesante, ¿eh? Porque yo creo que tienes razón. Es decir, yo tengo como algunas diferencias que lo iba a abordar al final, pero qué bueno que te me adelantaste. Regularmente se usa el deductivo porque las investigaciones cuantitativas buscan producir generalidades, ¿no? Es decir, Ya, profe. buscan plantear un relato que pueda aplicarse a través de un modelo, porque hay que recordar que para hacer investigación cuantitativa te basas en procesos estadísticos que tienen un modelo, ¿no? Y la hipótesis dentro de un proceso investigativo cuantitativo
lo que busca es ser probada a través de un marco teórico, a través de un proceso estadístico que tiene un modelo, ¿no? Y ese modelo es el que queremos probar que funciona. Para poder hacer ese modelo, nos tenemos que imbricar en una generalidad. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Muchas gracias. Bien. Tenemos entonces también el modelo cualitativo, ¿no? Que tiene varias características, procesos y bondades, ¿no? Las características es que hace planteamientos más abiertos que van enfocándose dependiendo de las circunstancias. Este primer punto lo voy a dejar pendiente porque lo voy a explicar en la siguiente diapo, ¿no? Se conduce básicamente en ambientes naturales. Con ambientes naturales me refiero a la vida cotidiana. A veces en los procesos cuantitativos, si utilizas bases de datos, nunca vas a la realidad, sino que tú a través de bases de datos traes la realidad a tu escritorio. Pero en los procesos cualitativos regularmente uno sale a campo, ¿no? Es muy común ver en investigaciones cualitativas salidas a terreno o salidas a campo, ¿ok? Los significados se extraen de los datos, es decir, se hace análisis de los datos, de la carnita. No necesariamente o no se fundamenta en la estadística. Existe un proceso inductivo, ¿no? Que va de lo particular a lo general, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos ir viendo el tema del COVID-19, ¿no? Y decimos, a ver, está toda esta pandemia, pero ¿cuál es la situación de las personas en situación de calle? ¿No? Y ya no podemos hablar de la población en general, hablamos de una población en particular, ¿no? Y esa particularidad, ¿no? Esa vida particular es la que nos puede llevar a procesos más generales, ¿no? Por ejemplo, no es necesario recabar 150 entrevistas. En los procesos cualitativos, en muchas ocasiones, basta con historias de vida de una o dos personas. Si encontramos a una o dos personas que tengan una historia de vida bien significativa y que nos podría dar insumos de nuevas miradas, le hacemos una entrevista y desde esa particularidad, desde su historia, podríamos hacer generalidades, pero es desde un caso particular hacia lo general. Y esta es como una de las ventajas que tiene las investigaciones cualitativas, ¿no? Es recurrente, ya que no vamos a campo solo una vez, sino que vamos varias veces, así que es recurrente en términos de visita del espacio. Analiza múltiples realidades subjetivas, ¿no? Una de las cosas, y este es uno de los debates que se ha hecho durante muchos años, pero que actualmente ahora ya está como bien resuelto, es que dicen que la metodología cuantitativa es más objetiva que la metodología cualitativa, porque en la metodología cualitativa se analiza la subjetividad de las personas. No solamente lo que sentimos, sino lo que pensamos, sino también lo que sentimos y también lo que deseamos, ¿no? Y por eso dicen, no, es que la metodología cuantitativa es más objetiva que la metodología cualitativa porque es subjetiva. Y esto no es así, ¿no? Esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque cuando realizas una investigación cuantitativa, igual está tu subjetividad eligiendo cierto tema y descartando otros. Igual hay un proceso subjetivo, ¿no? Y en el caso de lo cualitativo, también puede haber procesos objetivos en el sentido de no inmiscuir lo que tú sientes y piensas cuando, por ejemplo, estás transcribiendo una entrevista, sino que uno transcribe lo que la persona dice, no transcribe lo que uno siente o piensa. Y ahí también, en investigaciones cualitativas, podemos ser bien objetivos. Entonces, si de repente en su vida cotidiana alguien les dice o escuchan, es que la investigación cuantitativa es más objetiva que la cualitativa, ustedes pueden decir con todo el conocimiento que tienen y con toda la razón, decir, esto no es cierto, esto no es así. La investigación cuantitativa
también tiene una carga subjetiva y la investigación cualitativa tiene una carga objetiva, ¿ok? Ninguna es mejor que la otra. Son distintas, pero pueden ser complementarias. La investigación cualitativa no tiene necesariamente una secuencia lineal, que eso también lo vamos a ver en la siguiente diapo. Y, me adelanté. Esperen, ya. Y tiene algunas, bueno, tiene varias bondades. En realidad, estas son algunas que hace profundidad en los significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con profundidades en los significados? Que podemos explorar en las personas qué significa qué cosa. Por ejemplo, amor. Pensemos en algo rápido. El amor, ¿no? Vamos a hacer una investigación cualitativa con respecto al amor, y si entrevistamos a varias personas, nos vamos a dar cuenta que tienen concepciones distintas, pero que dentro de estas concepciones va a haber elementos en común. ¿Ok? Tenemos entonces estas fases y procesos de la metodología cualitativa. Como ustedes pueden ver, a diferencia de la cuantitativa, estas flechas, ¿ven el cursor? ¿Pueden ver el cursor en la pantalla? Yo no. ¿No? Se puede ver. Deja ver si puedo... Bueno. Adelante. Aquí, perdón. Bueno, si ustedes ven en la diapositiva, en la fase 9 y 8, que está en su extremo izquierdo, van a ver que hay flechas en ambas direcciones. Y esto se va a repetir en varias de las fases, ¿no? Y de vuelta. Y que hay varias líneas que no son rectas. Esto, voy a irme hacia atrás a la otra diapositiva, es una de las principales diferencias en la metodología cuantitativa. Como vemos acá, todo es muy lineal. Hay fases muy bien determinadas, ¿ok? Y muy rígidas. En el caso de lo cualitativo, no necesariamente es así. Es verdad que hay fases que están delimitadas, pero el orden de estas fases no es rígido. Puede ser súper flexible. ¿A qué me refiero con esto? A que si de repente tenemos una teoría o algo que queremos comprobar y vamos a campo y hacemos una entrevista y nos damos cuenta que la teoría no es la adecuada, podemos regresar a esa fase y volver a investigar. No hay ningún problema. Se puede hacer, ¿ok? Y replantear. Así que esta metodología cualitativa dentro de sus fases y procesos es un poco más flexible que la metodología cuantitativa. ¿Okay? Y tenemos fases muy similares. Tenemos la idea, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo. El trabajo de campo es súper importante en la investigación cualitativa. La concepción del diseño del estudio, la definición de una muestra inicial del estudio o cómo se va a acceder a esta, recolección de datos, análisis, interpretación y elaboración de reporte. Pero, claro, a lo mejor las primeras fases pueden moverse sin ningún problema para poder llegar a esta fase final. ¿Ok? Ambas, tanto la... y la investigación mixta es un cruce de ambas, ¿no? Podemos ir eligiendo las fases tanto de la cuantitativa como de la cualitativa e ir haciendo nuestro propio modelo también de investigación que podría ser mixto. Bien. ¿Qué cosas comparten ambos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo? Es que llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos o procesos sociales, ¿no?
Establecen suposiciones o ideas, demuestran el grado de la suposición y el fundamento, por supuesto, revisan tales suposiciones, proponen nuevas observaciones y esclarecen o modifican también fundamentaciones o suposiciones. Y un ejemplo de esto es el diagnóstico clínico. En el diagnóstico clínico hacemos ambos tipos de investigación, que es la cuantitativa y la cualitativa. Es decir, tenemos los análisis de laboratorio que pueden ser nuestra base cualitativa, pero cuando hacemos la entrevista a la usuaria o al usuario, tenemos entonces la metodología cualitativa, ¿ok? Y esto es muy, muy importante, ¿no? Para saber cómo atender una realidad. Y también considerar, ¿no?, que el efecto subjetivo es supremamente importante y es bien interesante de analizar. Por ejemplo, hay varios estudios, ¿no?, que mencionan que las personas que se sienten mal, ¿no?, solo con el hecho de visitar al médico se sienten mejor, aunque no les dé nada, ¿ok? Y eso en una investigación cualitativa es súper interesante, ¿no? Es decir, ¿qué efecto, que se llama efecto placebo, qué efecto placebo se genera en la usuaria o en el usuario que de repente, por una razón subjetiva, después de la asistencia a un médico o a una médica, se curan, ¿no? Bueno, ese bien puede ser un proceso de investigación cualitativo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y eso es lo interesante de ambos tipos de metodología, tanto cuantitativa como cualitativa. Los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables, y eso es muy importante considerar. Hay una realidad que tiene varias variables que vamos a ir analizando más adelante y que tiene como finalidad arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. Y el alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno bien complejo y ver que el acento no está en las variables del fenómeno, sino en entenderlo. Bien, bueno, toda esta información también va a estar en el aula virtual, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta acá, solamente en términos de poder reconocer, primero, reconocer y identificar que existen tres tipos de investigación, ¿no?, que es la cualitativa, la cuantitativa y la mixta, en donde la cuantitativa lleva un proceso bien definido y rígido en términos de las fases que vamos a investigar y que va tiene un proceso deductivo que va de lo general a lo particular, se basa en la estadística y lo que busca es poder confirmar hipótesis. Y las hipótesis son estos supuestos que nosotros tenemos a la hora de afrontar una investigación. Lo que es la metodología cualitativa tiene fases similares a la cuantitativa, pero no es rígida, es decir, es mucho más flexible y va de un proceso inductivo, es decir, que va de lo particular y a partir de ahí se podrían hacer algunas generalizaciones y que tiene instrumentos de recabación de datos distintos que no necesariamente son números, sino que pueden ser entrevistas a profundidad, pueden ser grupos focales, pueden ser entrevistas generales, etcétera, ¿no? Ambos aportan siempre insumos a la nueva realidad que nos van a hacer entender lo que estamos viendo, lo que queremos observar, modificar o entender. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profe, yo no tengo ninguna. ¿O alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bien. A ver. Ahora les voy a pedir si las y los estudiantes o los que estamos acá presentes puedan ir activando sus micrófonos en la medida de lo posible
para que también me cuenten, me gustaría que me contaran cuáles son, después de ver como esta primera parte de la clase, cuáles son las principales dificultades que han encontrado en esta primera parte de la clase en términos de uso de la tecnología para saber cómo podemos irla atendiendo. Quien quiera, o sea, me gustaría escucharles en realidad. Somebody. ¿Se escucha o no? Ah, Sí. ya se escucha. Estaba funcionando el micrófono. Profe, yo tengo una duda. Sí. Que no me quedó muy claro la metodología mixta. Eso sí me podría explicar. Claro. Tenemos acá. Esta. Tenemos la metodología mixta. En muchas ocasiones hay algunas investigadoras o investigadores que dicen, yo voy a hacer un estudio sobre VIH, por ejemplo, ¿no? Y quiero saber cuál es la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? O hombres gays, o homobisexuales, ¿no? Y lo que hace es una investigación cuantitativa de números. Quiero saber, voy a dividirlos por rangos de edad, ¿no? Y voy a saber, dependiendo del rango de edad, cuántas personas viven con VIH, ¿no? Y ya. Esta es la cuantitativa. Vamos con la cualitativa. Y quiero hacer un estudio sobre qué opinan las personas de ciertas edades con respecto al VIH. Y hago entrevistas, voy a campo, etc. Pero también puedo hacer un estudio mixto. Es decir, que me voy a recabar información numérica, pero al mismo tiempo hago grupos focales, hago entrevistas a profundidad, en términos cualitativos. Y en términos cuantitativos hago un análisis de números. Y cruzo ambas informaciones. Ok. En una sola investigación. No hago investigaciones separadas, sino que hago una sola con métodos mixtos. Uso métodos cuantitativos, en términos de búsqueda de información numérica, pero al mismo tiempo me voy a campo y hago entrevistas y le doy carne al número, porque el número en sí mismo me dice mucho, pero al mismo tiempo no me dice nada, ¿no? Con respecto a qué piensa la gente. Entonces, hago esta investigación mixta. Ya, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más por allí que tenga dudas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que si a futuro tenemos como, no sé, un trabajo con recopilación de datos, ahora en esta época que usted sabe, está pasando lo del COVID-19, bla, 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 ¿cómo vamos a recopilar nuestra... O sea, a base de entrevista me estoy refiriendo. Se puede. Nos queda nuestra familia, no sé, ¿a quién le preguntamos? No, esa es una pregunta súper interesante que a mí me emociona. A mí los retos regularmente sí me dan miedo en un principio, pero después me empiezo a emocionar. Y es muy importante, por eso yo les comentaba en un principio, el tema de comunidad y de redes. En estas circunstancias, para poder recabar información, vamos a tener que echar mano de Facebook, Instagram, Sí. Snapchat, Twitter, TikTok, no sé. Profe, ¿Sí? ¿se podrían usar las encuestas de Google también o no? Se pueden usar las encuestas de Google, se puede hacer audios de voz, se pueden hacer un montón de cosas, ¿eh?
Así que bueno, ya, muchas gracias, profe. Eso era De mi- nada. De hecho, igual yo voy a ver cómo puedo hacerlo, pero ver qué plataformas digitales nos podrían ayudar como para también intercambiar información un poco más, o darle dinamismo a esto, porque de repente verme a mí en la pantalla igual puede ser cansado, supongo. Profe, de todas formas, igual no lo vemos. Yo no lo puedo ver, solo veo la diapositiva. Yo sí lo Ya. veo al mismo tiempo, sí. Ahí yo lo veo. ¿Ahí se ve? Sí, yo sí lo veo. Bien. Ay, ahora yo no lo veo. Bueno, no importa, no soy tan guapo en realidad. Profe, ahí sí lo veo, ahí lo vi. Bien, entonces, claro, yo les decía que hay que usar todas las aplicaciones y las redes sociales que estén a nuestro alcance, pues para poder llevar un poco el proceso de investigación. De todas formas, quiero decirles que no se angustien mucho. ¿Por qué? Porque en esta asignatura de Metodología de la Investigación 1, lo que vamos a ir trabajando es un diseño de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Con el desarrollo de la hipótesis, del planteamiento del problema, de elegir el método de recabación de información, de ir identificando las áreas en las cuales nosotros podemos acceder a la información, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a ir construyendo este modelo dependiendo de sus intereses también, y que yo les voy a ir dando algunas claves que les van a ir ayudando y a ir resolviendo preguntas, intercambiando información, etcétera, ¿no? Así que tranquilas, lo podemos ir haciendo con mucha calma, en realidad, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda o alguna dificultad en la cual se hayan encontrado en este momento para poder acceder o para poder entender si la información les está llegando, etcétera? O si yo me estoy explicando. Profe, yo tengo otra duda, Sí. que me aparece en el aula virtual sobre un informe. Dice informe 1. Y eso Sí. quería saber más o menos de qué se trataba. Dice, en el aula virtual te aparece informe 1. Sí, me aparece que una lectura y después leer instructivo para desarrollo, informe 1. Ya, ese informe 1 lo vamos, es como un proyecto que se tiene que hacer, la primera etapa del proyecto, y que tiene que ver con la definición de una hipótesis o un objetivo. Pero todavía no lo vamos a abordar, ¿no? Ahora lo que vamos a abordar es, hay una lectura en su aula virtual que es de Baptista, Fernández y Hernández, Metodologías de la Investigación, y dice lectura de la 2 a la 21. Eso sí lo vamos a hacer, o sea, eso es la idea, es de que en el transcurso de estos días ustedes pueden ir echando un ojo al texto, porque es el texto que vamos a estar utilizando. Entonces, de momento, no hagan el instructivo del informe 1, solamente lean un poco qué es la información que yo les he estado mostrando, y también en el aula virtual está el PPT para cualquier otra consulta. Ya, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Parece que no. De cualquier manera, sepan que estoy disponible en las plataformas de los foros, así que no se preocupen, ¿bien? Bueno, pues si no hay ninguna duda, lo que les voy a pedir es de que puedan entrar al aula virtual y que puedan checar el texto que les dejé. Aunque dice hacer el instructivo 1, ese yo se los voy a presentar como ejemplo en la siguiente sesión,
pero sí que es importante que puedan leer esto de metodología de investigación, y también en la siguiente clase hay otra lectura, y ahí les dejo yo los textos. También les digo en qué páginas, de qué página a qué página hay que leer para la sesión. Ojo, ¿cómo vamos a trabajar en esta asignatura? Se tiene que leer antes de la sesión, ¿ok? Entonces yo les dejo en el aula virtual con anticipación los textos para que ustedes puedan leerlos con anticipación a la clase, y cuando lleguemos a la clase, ¿no?, vamos a ver cosas muy puntuales y preguntas muy puntuales, pero la idea es que ustedes puedan leer con anticipación para tener preguntas muy concretas e ir avanzando, ¿no? Y para darle dinamismo también a esta plataforma de Teams. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya tienen en su aula virtual las lecturas de las siguientes 3 semanas o 4 semanas, contando esta, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda o algún comentario. Profe, Dígame. no más que nada hacer como el alcance de que está súper bien explicado y todo el tema, así como muy sencillo, pero a la vez igual no es tan, o sea, está siendo dinámico, así que es como un comentario bueno, entre comillas, para nosotros y para usted, obviamente. Gracias, porque esta es mi primera clase online, así que estoy intentando, no sé, la próxima clase a lo mejor me pare de cabeza o algo para que sea lo más dinámico posible esto. Pero gracias, agradece el comentario. ¿Alguien más? Yo no sé si alguien más pudo ver el chat o no, porque yo todavía no puedo, así que no sé si este sí, va a tampoco funciona. Yo tampoco pude. Alguien dice, yo sí puedo escribir. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Sí, No sé. suertudo o suertuda. Porque yo tampoco veo el chat. no. No, yo tampoco. Si alguien puede sacar un pantallazo a su plataforma de Teams y colgarla en el foro del aula virtual para que yo le pueda preguntar a los técnicos que ven esta plataforma y que me den instrucciones para que en la próxima clase todas y todos podamos ver el chat. Profe, ¿cómo se sube una foto al aula? Al aula virtual, Sí. veamos. En foro, yo les voy a abrir un foro en este momento. Veamos. A ver. Un minuto. Foro. Ahí está. Bien, les abrí un foro en la semana de hoy que dice varios. Y ese foro dice, este foro es para dudas. En ese foro pueden subir una foto. Ya. Cuando dice añadir un nuevo tema de discusión, desaparece. A ver.
Sí, se aparece. Ya. Y ahí pueden adjuntar. Ya. Ya, gracias, profe. De nada. Pueden adjuntar y me mandan un pantallazo para yo comunicar, y ya me dio el sol acá, para que yo me pueda comunicarme con las o los técnicos y les pueda dar una respuesta en la siguiente sesión. Deme un minuto porque me da el sol de frente y se lastiman. ¡Ah! Ahí está, creo. Bueno, un poco. A ver. Ahí está. Bien. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, pues si es así, les agradezco, de verdad que les agradezco muchísimo esta disposición de esta nueva forma de tomar la clase online. Esta es la primera sesión, básicamente la primera sesión es para saber cómo funciona la plataforma, presentar el programa, etcétera. Pero ya la siguiente vamos a empezar como con el trabajo educativo un poco más intenso, ¿no? Así que es importante que lean con anticipación y cualquier duda, incluso antes de la clase o días antes, si tienen alguna duda con respecto a algún concepto o idea de los textos que les estoy compartiendo, me escriben en los foros. Me escriben en los foros y yo les respondo, ¿ok? Ok. Ya. Muy bien, chicas, chicos, un gusto conocerles en un primer momento. Poco a poco les voy a ir conociendo a todas y a todos, ¿no? Y les voy a ir dejando instrucciones en el aula virtual y ustedes relájense que esto es nuevo para todas y para todos, así que vamos a ir aprendiendo en comunidad. Así es esto. ¿Ya? Muy bien, oigan, pues finalizamos esta sesión. Que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho. Si no tienen Gracias, que salir, profe. si no tienen Igual, que profe, que esté bien. Gracias, profe. Que esté bien. No salga. cuiden su salud mental también, no enloquezcan. No. Gracias. Difícil, pero gracias. Chao. Chao, profe.